Un cordial saludo en esta nueva sesión de reflexión, para una conversación por medio de una persona experta. En este caso tenemos a Brígida Arjote. Hola, Brigi. Buenas tardes. Hola, Lourdes. Buenas tardes. Para hablar de un tema que es un tema yo creo que muy interesante, sobre el que a veces tenemos opiniones o criterios, pero a veces no siempre conocimiento, y es la Ley de Ordenación y Regulación de la Eutanasia, la popularmente más llamada LORE, que en el año 21 salió en España. La llamamos oficialmente la 321 porque fue la tercera ley en ese año, y digamos que abre una nueva forma en España de afrontar el apoyo o la consideración del apoyo a las personas que necesitan apoyos para finalizar su vida. ¿Es así? Es así, es así. Esta ley se aprobó en marzo del 2021 y entró en vigor el 21 de junio del 2021. ¿eh? A mí me, Y dime. No, iba a decir que me parecía importante, antes de entrar en materia, presentarte, para que Ujú. sepamos con quién estamos hablando, ¿no? Brígida Argote es enfermera, también es antropóloga, es enfermera experta en geriatría, y es una persona que lleva vinculada al ámbito de la ética asistencial en personas en situaciones de dependencia, de fragilidad, de enfermedad, de fin de vida, de enfermedad avanzada, desde hace muchos años. Que yo recuerde, desde 2008, ya en los comités de ética asistencial de Álava, y además, bueno, pues forma parte desde sus inicios del Comité de Garantía y Evaluación de la Eutanasia del País Vasco, de Euskadi, ¿verdad? Y además con una peculiaridad que a mí me parece muy importante, que fue un comité que se constituyó desde que se aprobó la ley y antes de que entrara en vigor, de forma que cuando la ley entró en vigor, el Comité de Garantías, que estudia los casos, y ahora nos contarás cómo funciona, ya estaba funcionando. Ujú. Sí, eso es. No es un comité, se llama comisión, son comisiones de garantías de la eutanasia y efectivamente nosotros empezamos ya desde la viceconsejería que se nos nombró antes de que empezara la ley, para que cuando entrara en vigor en junio, pudiéramos atender los primeros casos que pudieran presentarse. Somos una Porque, comisión, ¿sí? sí, sigue, Somos perdona. una comisión que desde luego uno de los requisitos era que todos los miembros tuviéramos formación en ética, y somos miembros todos de comités de ética, tanto de servicios sociales como de asistenciales, ¿no? De sanidad, de salud. Entonces, todos los miembros tenemos formación en ética. Claro, lo interesante es que para un ciudadano que no tiene por qué saber qué papel tiene la ética por ejemplo, en la eutanasia, nos expliques un poco la ley, ¿por qué hace falta que existan estas comisiones de garantías en relación a la ética y a la eutanasia. Precisamente la ley española de eutanasia es una de las leyes más garantistas que hay después de las que existen en otros países que anteriormente a nosotros ya habían legislado y regulado esta prestación, ¿no? Y en ese sentido es importante porque tenemos que, una de las funciones que me parece que es fundamental es efectivamente verificar que los requisitos que la ley establece se cumplan y que los procedimientos sean acorde a los protocolos y al manual de buenas prácticas que así está establecido. Entonces, hay un control previo a la prestación, que es además un control muy exhaustivo, que si queréis podemos entrar a analizarlo, y también es posterior. O sea, para cuando una persona solicita o un paciente solicita la prestación, lleva una serie de pasos y una serie de procedimientos que además estamos regulados a nivel de temporalidad y de procedimiento. La ley da muchísima importancia a la deliberación de cada caso. Y sí que es verdad que podemos decir que es un derecho de la persona, pero también obliga a los profesionales, es un deber de los profesionales, a que acompañemos al paciente, facilita la comunicación, y yo creo que además tiene dos retos fundamentales, que uno de ellos es el mejorar la atención al final de la vida, eso es lo que ha hecho la ley, y otro de los retos es precisamente el mejorar esa comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios. Esto es obligatorio si efectivamente
bueno, queremos llevar a cabo bien lo que marca la ley. Y para eso las comisiones de garantías son muy importantes. Entendemos que todo el mundo que está viendo esta conversación tiene la posibilidad de ir a Internet a mirar la ley y a ver un poco algunas condiciones. Incluso hay asociaciones que pueden hasta explicarlo en el sentido didáctico, de decir cómo se utiliza, etcétera, ¿no? Y quizá lo más interesante también de la conversación contigo es también, en vez de hablar de la teoría, también a lo mejor que podamos hablar de algún caso, de un caso hipotético o casos hipotéticos en los que la ley, por ejemplo, se puede aplicar o no. Porque una primera pregunta es, ¿todo el mundo que quiera recibir esta prestación de la ayuda a morir la puede recibir? O sea, cualquier persona puede decir, yo quiero que alguien me ayude a terminar con mi vida. ¿Esto cualquier persona lo puede hacer? Cualquier persona que cumpla los requisitos que marca la ley. Y estos requisitos son muy claros. Aparte de ser mayor de edad, tener nacionalidad española o estar empadronado en el territorio español con al menos 12 meses, es importante que sea capaz y consciente en el momento de la solicitud de la prestación. Eso es uno de los requisitos imprescindibles. Y luego tiene que estar en uno de los dos supuestos siguientes. Uno es padecer una enfermedad grave e incurable y el otro es un padecimiento grave, crónico y también que los dos presenten o hagan que la persona tenga un sufrimiento insoportable. Y esto hay que medirlo, hay que valorarlo y hay que evaluarlo. Si no están dentro de esos supuestos, desde luego se le va a denegar la prestación. Bien por parte de los profesionales sanitarios que sean responsables, ¿no?, del paciente, o bien en última instancia por parte de la comisión. Si cumplen esos O sea, que requisitos, digamos que hay cualquier persona, dos supuestos. Una enfermedad grave e incurable y otro padecimiento grave, crónico y con el que padece un sufrimiento insoportable en ambos casos. Si E tengo incapacitante. si tengo una enfermedad de esas características que has dicho en el supuesto 1, no hace falta que tenga unos dolores o una situación de un sufrimiento especial, simplemente con tener esa enfermedad, con ese diagnóstico ya sería. A ver, para poder acceder a la prestación se han tenido que agotar todas las propuestas terapéuticas o alternativas que haya para poder paliar esa situación de sufrimiento insoportable, o si no lo tiene, que efectivamente esa enfermedad pueda tener de alguna manera un tratamiento o una terapia que pueda mejorar su situación. Si aún así, y en eso podemos entrar luego a valorar el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Y si aún así para esa persona esa forma de vida no le merece la pena, tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento no solamente es físico. O sea, nosotros desde fuera, los profesionales sanitarios, estamos muy acostumbrados a valorar el sufrimiento físico o el biológico, pero tenemos que evaluar también el sufrimiento existencial, el que mi vida ya no tiene sentido, el que yo no quiero vivir así, el que no quiero ser una carga para mis familiares o para mis allegados, el sufrimiento social y el sufrimiento psicológico. Todo eso hay que valorar. El sufrimiento no solamente es el tener o tener ausencia de dolor, sino que va mucho más allá. Esto te quería comentar, ¿no? Porque desde ese punto de vista existe una valoración del sufrimiento que puede ser física, pero puede ser psicológica, afectiva, incluso espiritual, ¿no? De mi vida no tiene sentido y yo no la quiero seguir viviendo así, ¿no? Esto también entraría dentro de Eso los es. supuestos posibles, ¿verdad? Eso es. Hay que evaluar las 4 dimensiones que tiene el sufrimiento y además una de ellas es importante, una de ellas es la asistencial, que es muy importante. De hecho, en los casos que hemos visto en los que el supuesto para solicitar la prestación es no una enfermedad grave e incurable, que la mayoría son enfermedades oncológicas, ¿no? Sino una enfermedad que es un padecimiento grave, como puede ser un ELA o una demencia o una situación, una enfermedad neurológica, hay que valorar más aspectos, ¿no?, que solamente el físico, o que efectivamente su vida tenga un final cercano. Hay que valorar más cosas. Entonces, de las dos condiciones que hay que cumplir de alguna forma,
quizá esta segunda está, como ya nos has detallado más, quizá la primera que se refiere a que la persona se encuentre con la capacidad plena para la toma de decisiones, ¿no? Saber que esa persona era Ujú. libre y responsable de esa decisión. Por lo que si esa persona tiene ya un deterioro cognitivo, por ejemplo, esa persona ya no podría manifestar esta voluntad, tendría que haberla manifestado previamente. Así es. Es muy importante cuando una persona se le diagnostica o se sospecha que está en un proceso de inicio de demencia, de una enfermedad neurológica degenerativa, conviene ir preparando todo esto, ¿no? Conviene ir preparando, hablando con la persona y pudiendo hacer este tipo bueno, de deseos y de manifestaciones cuando llegue el momento que ella no pueda decidir, no tenga esa capacidad ni esa conciencia. Ahora bien, estamos viendo casos desde hace ya, estoy hablando del año 2010 y 2014, que era impensable que todavía en aquel momento que se pudiera regular, ¿no? Y legalizar la ley de eutanasia, que ya dejan en unos documentos de voluntades anticipadas o de instrucciones previas efectivamente este deseo en el caso de que se regule la ley o se legalice, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que estar claramente especificado en el documento y de una manera fehaciente. No estamos lo que no hacemos son interpretaciones de lo que dice el documento. No interpretamos, sino que leemos lo que dice. Entonces, si efectivamente eso queda constancia de una manera fehaciente en el documento, entonces sí que alguien podría solicitar, la persona que le represente, incluso el médico propio, si no tiene nadie que le represente, podría solicitar en su lugar esa prestación. Pero solo si está así documentado. Si no, no se puede. De hecho, cuando se habla de la pendiente resbaladiza, efectivamente de lo que se trata es de eso, ¿no? De evitar que nadie pueda solicitar la prestación por una persona que a lo mejor para nosotros nos parece que esa vida no es digna de seguir vivida, pero que esa persona no lo ha dicho con anterioridad y no se puede pedir. Es decir, que a lo mejor para ella pues no entra dentro de sus valores el haberla pedido aunque esté en esa situación. Y de alguna forma, el solicitar la prestación, por ejemplo, estoy pensando, las personas que conviven en un cohousing, personas que se conocen entre sí, que saben los valores que tienen, que saben que han realizado una serie de documentaciones para tomar esas decisiones, ese ejercicio de la autonomía de forma anticipada, ¿no? Por medio de documentos voluntarios anticipadas, eh, incluso con otro tipo de instrumentos que la 821 también nos permite, ¿no? Eh, otras personas de los cohousing pueden solicitar, un amigo o una amiga puede solicitar por nosotros o reactivar ese procedimiento si lo habíamos dejado perfectamente registrado y en el lugar adecuado. Normalmente en ese tipo de documentos es importante y además así se señala y se recalca, ¿no? El que aparezca una persona que le represente en esa situación a la persona que no puede decidir en ese momento, ¿no? Bien es cierto que si esa persona no está bueno, por lo que sea, no está reflejada quién le va a representar o si está reflejada no puede estar en ese momento, sí que lo puede activar otra persona que efectivamente sea conocedora de ese documento. Lo puede activar. Pero vamos, lo Mm. ideal será que efectivamente dejáramos bien armado quiénes son esas personas o esa persona de confianza nuestra para que en caso de que hubiera que utilizar esta voluntad anticipada nuestra en relación a nuestro final de vida, pues quedara más fácilmente esa persona, ¿no? Esa Eso trayectoria. es. Siempre Eso es muy pensando que, importante. no, pensando también en que si las personas quieren ejercer el derecho de poder utilizar esta prestación, que lo hagan de la forma más clara, más sencilla posible, porque entiendo que no es un trámite ni fácil, ni cómodo, ni a lo mejor no, pues cuanto mejor esté definido tu propia voluntad en el propio documento y a la persona que tiene que hacerlo y el procedimiento será siempre menos doloroso, menos complejo, ¿no? Menos difícil. Sobre todo menos complejo, porque sí que es cierto que, como he dicho antes, es una ley garantista y va a pasar un montón de valoraciones y evaluaciones. Entonces, para empezar por el médico responsable. Si el médico responsable no lo ve claro, va a denegar la prestación y ya no va a seguir al siguiente paso, que sería un médico consultor. Si pasa al siguiente paso, que sería el médico consultor, aunque diga que es favorable, llegaría a la comisión y la comisión va a decidir en ese momento si efectivamente está clara esa petición, el documento lo dice de una manera concisa y fehaciente y si efectivamente se ha llevado a cabo bien todo el proceso. Es que si no,
se va a denegar. Es decir, eso ¿Y tiene que estar muy claro. podrías ponernos ejemplos, si conoces, de esos casos que se quedan, por ejemplo, en ese primer filtro, que es, tu primer filtro sería tu médico de cabecera, por ejemplo? Ujú, ¿Y ujú. sabes Efectivamente, sería el primer. qué tipo de ejemplos se quedarían ahí y no pasarían? Porque son los más gruesos que incumplen los requisitos como muy fácilmente, ¿no? Visibles. Hombre, que incumplen los requisitos muy fácilmente, pues es con ir a la ley si efectivamente esa persona en ese momento no es capaz, no hay un documento, no cumple unos requisitos mínimos, es que no va a pasar de ahí. Cuando genera verdaderamente duda es cuando está en esa frontera de que efectivamente podemos entender que sería una persona susceptible de poder solicitar esa prestación por el proceso de enfermedad que lleva, ¿no? Y el proceso de sufrimiento, pero si no se han valorado bien y se han dado todas las alternativas posibles, se han agotado todas las posibilidades de mejora, no va a seguir adelante. Hay que agotar todas las alternativas que pueda haber. Ojo, alternativas a un tratamiento que la persona paciente puede rechazar. Me explico. Por ejemplo, unos cuidados paliativos, y las estadísticas y los informes de otros países así lo han determinado, es que más del 80% de las personas que han solicitado la prestación de ayuda para morir se les ha ofrecido a todos, desde luego, unos cuidados paliativos, y el 80 y tantos% lo han aceptado y aún así han continuado con la solicitud de la prestación. Y otros lo han rechazado porque es un tratamiento más. Es un tratamiento más que, como una quimioterapia, como otro tipo de tratamiento, el paciente, con el libre ejercicio de su libertad y su autodeterminación, puede rechazar. ¿Vale? Entonces eso hay que valorarlo muy bien. No en todos los casos. Hemos tenido algún caso que inicialmente, cuando ha presentado la primera solicitud, que ha llegado a la comisión, se ha denegado la prestación, y al cabo de un año ha vuelto a solicitarlo, y en ese caso era claro que se le daba la prestación. Es decir, puede variar la situación. ¿Eh? ¿Y qué sucede si, por ejemplo, la persona ha manifestado su voluntad y cumple los requisitos y, por ejemplo, familiares, hijos, hijas o parejas no están de acuerdo con esta decisión libremente manifestada y que además la persona cumple requisitos? ¿Qué sucede? O sea, ¿puede haber injerencias o hay injerencias de familiares en los procesos o no en las deliberaciones, porque no va a ir a la persona a vuestra deliberación, pero de alguna forma tenéis conocimiento si estas cosas también suceden? A ver, efectivamente, algo que dice la ley es que la decisión tiene que ser tomada sin coerciones externas, ni internas ni externas. Con lo cual, ese tipo de coerciones se suele dar más en las primeras fases. A la comisión normalmente no llegan. Cuando llegan a la comisión es porque todo eso ya ha sido resuelto. Es decir, hay personas que efectivamente no están de acuerdo, ¿no?, con la solicitud o con la decisión que ha tomado su familiar, pero la aceptan y la respetan. Otros efectivamente no están de acuerdo y se separan del proceso, pero si la persona es capaz y lo está solicitando, es que se sigue adelante. Se sigue adelante. Normalmente eso se trabaja en los pasos previos, en los inicios. Una pregunta. Comentabas que en la ley es un derecho para los ciudadanos, pero también supone una responsabilidad para los profesionales. ¿Existe el derecho de los profesionales y la obligación, de alguna forma también, a registrarse en un registro de profesionales objetores, ¿no? ¿Qué sucede si yo como ciudadano quiero activar esta prestación? Em, la puerta de entrada para solicitar esta prestación sería mi médico de cabecera, sería la vía natural de mi centro de salud, o podría ser la de un especialista. Puede ser la de un especialista también. Normalmente, así como la ley no lo contempla, el manual de buenas prácticas contempla que el paciente pueda elegir quién sea su médico responsable, ¿vale? Entonces puede elegir que sea su médico de atención primaria, como puede ser un especialista, uno de la hospitalaria. Y de hecho tenemos de los dos casos. También tenemos de médicos del sociosanitario, de los servicios sociales. También hay casos del sociosanitario. Dicho esto, el médico responsable efectivamente también contempla la ley que puede objetar, en el sentido de que
esa prestación va en contra de sus valores, de su conciencia. Lo que sí que es verdad que si objeta debe hacerlo desde el inicio. Eso no le exime de continuar con los cuidados de atención que requiere el paciente, pero objeta a la prestación. En ese caso, la ley le obliga a ponerlo en conocimiento o bien del equipo de referencia de la comunidad, o en nuestro caso tenemos en nuestras OSIS, en nuestras organizaciones sanitarias, hay equipos de referencia, y si no a las jefaturas, que tienen obligación de nombrar a otro médico responsable que efectivamente vaya a acompañar al paciente en el proceso. Claro, y que esto Lo que no tampoco tiene se sentido demore. es, claro, claro, lo que no tiene sentido es que lleve el proceso de la prestación y en el último momento, cuando haya que realizar la prestación, diga que no. Entonces, si objeta, objeta desde el inicio, y entonces asume la responsabilidad de otro profesional y llega hasta el final. Y si no, pues efectivamente continuaría. Bien, es cierto que tenemos que decir que un profesional que haga objeción de conciencia no tiene por qué ser, aunque hay casos que sí, para toda la prestación, es decir, es algo que va en contra de sus valores y se Para registra todos los en casos. para todos los casos, y hay otros profesionales que son objetores en unos casos sí y en otros no. Sí, esto es Y la eso es tendencia, perfectamente, claro, la tendencia que parece más razonable y más justa respecto a que eso profesionales es. lo puedan ver claro en algunos casos y en otros, por ejemplo, puedan tener dudas, ¿no? Bueno, ahí habría Exacto. mucho que debatir, pero parece que esa puede ser una línea lógica, y lo que parece que tiene mucho sentido es que las personas, respetando el derecho a la objeción del profesional, está claro que su proceso no se enlentezca, en fin, no se pierda bueno, por el respeto del derecho al profesional de objetar, ¿no? O sea, que eso ahí como que tienen que los procesos cuidarse para que no suceda eso. No sé si en algún territorio Claro, o en algún lugar puede suceder. Si coincidieran, por claro, ejemplo, claro que sucede. muchos profesionales objetores, ¿no? Claro, claro que puede suceder, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que como precisamente es un derecho del paciente y es un derecho nuevo, eh, si se hizo lo del registro, que yo creo que cuando llegó la ley a todos, ¿no? Nos hizo un poco nos chirrió, ¿eh? El hecho de que tuviera que haber un registro para que yo, si quiero objetar, me tenga que registrar por obligatoriedad, ¿no? Y de hecho se hablaba de que se rompía el tema de la confidencialidad, cosa que no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿por qué la ley lo contempla? Pues porque como es un derecho individual, las administraciones tienen el deber de que efectivamente ese derecho se lleve a cabo. Entonces, si hay un profesional que no va a ayudar a que ese derecho se ejerza y vaya adelante, pues la administración tiene que, Preverlo. de alguna manera, garantizar que eso se dé con otro profesional. Esa es la causa, el motivo de que exista ese registro. Bueno, pues no sé si te gustaría decir algún comentario en relación a cómo ves el hecho de las personas que puedan convivir en un cohousing, y cómo crees que este tema les puede ayudar en su estrategia de cuidados mutuos y de apoyos mutuos hasta el final. Hasta qué punto realmente esta ley bueno, pues habilita realmente al ejercicio de un derecho ciudadano, ¿no? Que ahora no es reconocido. ¿Cómo lo ves dentro de este contexto del cohousing, ¿no? Pero a mí, desde luego, me parece que efectivamente esto lo que ha hecho y lo que está haciendo es que esta atención al final de la vida, como he dicho, los profesionales, yo creo que va a mejorar y que está mejorando. Y de cara al cohousing, ¿no? A los allegados, a este apoyo que tenemos entre las personas, nos ayude también a hablar de estas cosas, ¿no? Hablar de la muerte, hablar de nuestras preferencias, de lo que para nosotros precisamente sería un sufrimiento insoportable en determinadas situaciones, que puedan de alguna manera bueno, ayudarnos y esos apoyos, ¿no? Que hacen falta en muchas ocasiones para poder llevar a cabo esta solicitud cuando igual hay momentos en que efectivamente nosotros necesitemos de ese apoyo, ¿no? Está bien incluso que haya un representante en nombre de uno de los de la comunidad de cohousing, ¿no? En ese documento, si llegara el momento. Yo creo que es un apoyo importante, de conocer los valores, las preferencias, la historia de vida de las personas y lo que es tolerable para unos y eso mismo para otros, ¿no? Entonces me parece importante. Y decir que la ley de eutanasia, de regulación de la eutanasia, lo que no ha hecho ha sido incrementar más las muertes.
lo que ha hecho ha sido disminuir el sufrimiento de las personas. O sea, de hecho, tenemos datos de que en el primer año ha supuesto aquí en la Comunidad Autónoma Vasca solamente un 0,10% de los fallecimientos que ha habido. Y en general, en los informes que se dan en otros países, es así, ¿eh? O sea, no ha habido ningún incremento de muertes precisamente por legalizar la eutanasia, que no solamente se trata de legalizarla, sino también de regularla, ¿no? Por eso esta ley es tan garantista y es para evitar esa pendiente resbaladiza y demás, ¿no? No aumenta muertes, sino que disminuye el sufrimiento de las personas. Por último, esta ley permite dos formas de aplicar esta prestación, ¿no? Dar a la persona los medios para que ella misma pueda terminar, ¿no?, con su propia vida, o dos, solicitarle que el profesional le haga la intervención que tenga que hacer, ¿no? Pues una inyección o una medicación o un, en fin, la vía que sea la mejor para la persona, ¿no? En general, por lo que he leído, la gran mayoría, no sé si un 80% me dirás tú, o más, se ha preferido que sea la persona la que te aplique el tratamiento de final de vida, ¿no? No es tanto que la persona se lo autoaplique. Y si estos datos que tengo yo son más o menos parecidos a los que puedas tú conocer, por encima, tampoco. Y sobre todo el lugar, ¿no? Si al final el lugar de fin de vida tiene que ser en un hospital, puede ser en tu casa, podría ser en un cohousing, es decir, esto al final, ¿quién lo decide o cómo se decide? Pues mira, respecto a la forma, ¿no?, de administración, si es la administración directa por parte de un profesional, que eso sería la eutanasia. Lo otro sería el suicidio médicamente asistido, que es el darle la sustancia al paciente para que sea él quien se la administre. Decirte que aquí en concreto, en el informe del primer año, el 100% de las personas lo que solicitaron fue la administración por parte de los profesionales, por vía endovenosa. Quiero decir, el 100% hasta ahora de momento. El lugar, desde luego, lo elige el paciente. Puede ser en el domicilio, puede ser en el hospital, puede ser en el cohousing, puede ser en la residencia, donde lo decida, a excepción de si hay donación de órganos. En el caso de que haya donación de órganos, tiene que ser en el hospital, evidentemente, porque hay una coordinación con la coordinadora de trasplantes y todas esas cosas. Entonces requiere un procedimiento mucho más laborioso, por decirlo de alguna manera. Salvo en ese caso, la prestación se puede llevar a cabo donde el paciente lo decida. Por supuesto, acompañado hasta el final con los profesionales sanitarios y con aquellas personas que deseen. Todo esto no es un acto sin más, ¿no? Es todo un proceso desde el inicio hasta el final. Es un proceso de acompañamiento continuo donde se le da muchísima importancia a la deliberación. De hecho, todos los plazos que marca la ley son plazos máximos, a excepción del plazo que hay entre la primera y la segunda solicitud de la prestación, que es como mínimo de 15 días. ¿Por qué? Porque es importante esa deliberación con el paciente, ¿no? Ese explicarle, hay que darle además por escrito todo tipo de información, cómo su proceso, qué alternativas tiene, cuáles van a ser, cuál es el pronóstico. Todo, incluso qué es la eutanasia, cómo puede solicitarla, todo tipo de información para que efectivamente pueda tomar una decisión acorde a sus creencias y a sus valores y lo que quiera decidir. Y ese es el plazo mínimo. El resto son plazos máximos. De hecho, los plazos normalmente a los pacientes puede resultar, que lo desean, ¿no? Puede resultar largo, que las comisiones nos resulta pequeños los plazos, ¿no? Porque en 7 días, desde que lo solicita, o sea, desde que ya el médico responsable y el consultor dictaminan que es favorable y llega a la comisión, tenemos 7 días para resolver nada más. Y como esos plazos en general son más bien cortos. Sin embargo, después que tenemos que evaluar si la prestación, una vez realizada, se ha llevado bien según marca la ley, ahí tenemos 2 meses, por ejemplo. Bueno, El médico lo tiene que notificar en 5 días, pero nosotros tenemos 2 meses para evaluarlo. esto cuando hablamos de garantías también hablamos de que una ley que se evalúa cómo se está realizando con este rigor de cada caso, ¿no? Bueno, también yo creo que como ciudadanía está bien que sepamos que las cosas se evalúan, ¿no? Y se entiende que podría revertir o arreglar el proceso en caso de que se vieran que han sucedido
bueno, situaciones con aspectos de mejora, ¿no? Claro, porque además es una de las funciones también de la comisión, ¿eh? Aparte de ser como órgano consultor también para los profesionales, si hay dudas nos consultan, nosotros resolvemos, también efectivamente en el sentido que indicas, ¿no? Decir además que, fijaros, el tema de la administración directa está establecida hasta las dosis que hay que dar de cada fármaco. ¿Por qué? Para no dejar a criterio del profesional y que pueda haber algún tipo de complicación. Es decir, está todo milimétricamente controlado en ese sentido. Y desde luego, además, incluso se preparan 2 kits de medicación. Quiero decir, está todo muy bien estructurado para que el paciente sufra lo menos posible y se haga de acuerdo a un procedimiento adecuado. Pues Brígida Argote, muchísimas gracias por tu compromiso, por tu participación en estos comités, en estas comisiones de ética y por ayudar a nuestra sociedad que vaya garantizando los derechos acordes a la ley, acordes a los conocimientos científicos, acordes a la perspectiva ética, con esta visión del ser humano para que el buen morir sea el cierre de un buen vivir. Eso es, ahora mismo por encima de la cantidad de vida está la calidad de vida, ¿no? Y la libertad de las personas para poder decidir sobre su vida también, ¿no? Y eso, hay que ayudar no solamente al buen vivir, sino también en el buen morir, ¿no? De eso se trata. Así que... Pues muchas gracias. Nos seguiremos hablando. Gracias a vosotros. Gracias. Y tenemos con nosotros a Pilar Cartón. Buenas tardes o buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lourdes, Muy bien. Y gracias por contar con nosotros. Pilar Cartón es la vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Muerte Digna, que es están agrupados en una federación de asociaciones y bueno, pues ella quiere compartir con nosotros y nosotros le hemos pedido que nos cuente un poco qué es la asociación, quiénes son esta asociación, por qué la forman y bueno, qué aspectos pueden ser relevantes también para nosotros como personas que estamos en un proyecto de cohousing. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es la Asociación Muerte Digna, Pilar? A ver, mira, la Asociación Derecho a Morir Dignamente es una asociación que se funda en España en los años 80 del siglo pasado, en 1984, surge pues porque, como surgen estas asociaciones que reivindican derechos, porque un profesor de matemáticas de un instituto se fue a Londres, conoció la organización, escribió un artículo en El País, en eso se parece mucho a Amnistía, que también nace casi por lo mismo, se va un hombre a Portugal, ve una cosa y entonces este hombre viene a España y a partir de ese artículo empiezan a movilizarse una serie de personas que consideran que lo que allí se expone tiene mucho sentido. Fijaros, en el mundo anglosajón este tipo de asociaciones vienen ya de los años 30, en España hay que esperar a los años 80 del siglo pasado porque estamos hablando de derechos civiles, de derechos que solamente pueden ser planteados cuando estamos en una democracia y son derechos que hay que luchar un poco porque ya sabemos que los derechos se conquistan, ¿no? Hay que trabajarlos mucho. Entonces, nuestro objetivo como asociación en todo momento, primero es lo que tú comentabas, quitar un poco el velo a este misterio que llamamos muerte, ¿no? Nosotros somos una asociación civil, no somos ni pacientes ni profesionales, somos simplemente personas que hemos decidido pensar la muerte, la muerte como bueno, ¿cómo se podría arbitrar esta situación, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos a partir de los años 40 los derechos humanos y en esos derechos se dice claramente que hay un derecho a la dignidad, un derecho a la libertad, a la autonomía de la persona, pero resulta que te encuentras con que en muchas ocasiones viene la enfermedad, viene el proceso final de vida, eso se abandona y se toman decisiones por ti. Nadie se acuerda de que tú sigues siendo un ser humano con derechos. Entonces,
el paternalismo por un lado, y eso las mujeres entendemos bien lo que significa que hagan mucho por nosotras pero sin nosotras, ¿no? Entonces, bueno, estás enfermita o estás o sabemos que tienes un pronóstico de final de vida cercano, no le digamos nada, que siga, y la verdad es que eso provoca muchas veces mucho dolor, ¿no? Porque realmente terminas no pudiendo ejercer esos derechos hasta el final. ¿Levantabas la mano o querías Sí, intervenir? levanta la mano porque no, quería preguntarte. em, Sabiendo toda la evolución que ha habido en España en los últimos pues, casi 20 años, ¿no? O alguno más, porque la Ley 41/2000, 2002 de la autonomía del paciente, donde ahí efectivamente empezamos ya a tener de verdad el derecho a la información, al consentimiento informado, a optar o no por tratamientos terapéuticos, ¿no? Se abre como la ventana del ejercicio de los derechos y ahora últimamente bueno, con la ley de apoyo a las personas al final de la vida, ¿no? La 321, o llamada también popularmente la ley de la eutanasia, digamos que a nivel legal se ha ido legislando, garantizando ese derecho de las personas, ¿no? De morir de una forma más adecuada, más digna a sus propios valores, ¿no? Vosotros como asociación, ¿cómo veis esta evolución del marco normativo, del marco legislativo que va garantizando derechos? Y un poco, ¿qué se ha conseguido ya y qué falta por conseguir? A ver, nosotros lo que proponemos, bueno, primero, todo esto se consigue porque hay un movimiento civil. Es decir, nada se regala. Entonces, cuando empiezan a aparecer, primero, un movimiento importante de personas e incluso de casos que generosamente salen a la palestra, como es el caso ay, ¿cómo se llama?, del hombre este gallego, de Ramón Sampedro, o más recientemente el caso de María José Carrasco y demás, entonces la gente empieza a hablar del tema y a planteárselo. Y comienza así un proceso en el cual desde nuestra asociación y desde otros lugares, también el cine, el teatro, la novela, empieza a poner en la sociedad el tema y entonces empieza a legislarse. Pero todas esas leyes de las que hablamos no plantean la muerte. Nunca se habla de la muerte. Hay libros, hay un libro muy bonito de una australiana que dice, yo iba al hospital y a mí me hablaban de todo, pero no me hablaban de lo que a mí me interesaba. Entonces, en esas leyes aparecen muchos derechos, pero no se habla específicamente. Será a partir de 2010 cuando sí que aparece una ley de muerte digna en Andalucía, donde sí que se empieza a contemplar los derechos específicos de las personas que están en el proceso final de vida, porque la información e incluso el diagnóstico no es lo mismo cuando tienes 20 años o cuando el final de tu vida es lejano porque tu enfermedad tiene más o menos un pronóstico bueno, que cuando la situación. Entonces ahí sí que comienzan a aparecer una serie de derechos que se aplican a ese proceso y la culminación va a ser la ley esta de ley orgánica de la eutanasia. A ver, nosotros, ¿qué vemos? Que las leyes pueden ser muy buenas, pero son leyes que como no las defendamos, mira, el testamento vital, que es fundamental, y me imagino que hablaréis en algún momento, y más para el tema de cohousing y demás, es que yo pongo por escrito ante una situación en la que pierda mi conciencia, qué tipo de cuidados quiero y qué situación final quiero. El testamento vital lleva aprobado desde el año 2002 y no lo tiene casi nadie. Es muy poco. En Navarra se habla de un 2 por 1000, es decir, es muy poca gente. Entonces, ¿qué pasa? Las leyes son muy buenas, se escriben, se quedan en el papel, pero como no haya una actitud proactiva por parte de la administración y para provocar que haya propaganda, que se establezca que cuando yo voy, entro en una residencia a lo mejor de final de vida, puesto que puedo durar 10 años, pero ya estoy en una residencia que el final es que me voy a morir, se me pregunte, se hable, se cuestione, podamos de alguna manera tomar decisiones, pero eso se oculta, se deja. Entonces todo eso nosotros es lo que hacemos desde nuestra asociación, vigilar. De alguna manera las leyes están muy bien,
perfecto. En algunas comunidades, por ejemplo en la asturiana, se está llevando con muchísima dedicación. Además hay una actitud muy proactiva con la ley de eutanasia y en general con las leyes de muerte digna y demás. O sea, todo está muy bien, pero falta el dar el paso adelante y el que sea la administración que tiene la obligación, porque las leyes siempre llevan la coletilla de tiene que formar e informar la ciudadanía. Esa parte, si te fijas, ¿cuándo recibes tu información sobre eutanasia, sobre testamento vital? Nunca. Hay algunas cosas en Cataluña, en Navarra, ahora en Asturias vamos a hacer desde el observatorio una campaña para el testamento vital, pero es la primera campaña. Llevamos 20 años de un derecho del que no se habla y por lo tanto no se ejerce, porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Entonces nuestra labor es esa. Y luego ampliación. Vamos a ver, la ley de eutanasia está bien, pero en todo momento, primero, deja fuera a la enfermedad mental, enfermedad que dicen que es enfermedad. Según la ley, las enfermedades que conlleven sufrimiento deben ser contempladas, pero la enfermedad mental no se contempla e incluso a veces se trata mal a las personas con ese tipo de enfermedades, que están muy angustiadas, que lo están pasando muy mal, que lo están pasando tan mal como a lo mejor la persona que tiene un cáncer terminal, porque para ellos es su final, es decir, lo sienten. A lo mejor hay solución. Bueno, pues como médico, como sanidad, tendrás que dedicarte a decirle a esa persona qué puede hacer, pero no puedes decir por principio eso, ni se habla, ¿no? Y luego el tema también, nosotros queremos una ampliación porque nosotros queremos disponibilidad de la propia vida. Tenemos derecho a vivir, pero no obligación de vivir. Y si no hay obligación de vivir, yo a lo mejor puede llegar un momento en el que diga, me quiero ir, aunque no haya enfermedad, aunque no haya un ranking de sufrimiento, que la ley dice lo mismo. Es que tiene alguien que analizar cuánto. Sí, es verdad que es un sufrimiento personal, lo cual ayuda a que no sea alguien externo, pero claro, también que me analicen si yo estoy sufriendo o no. Es que, vamos a ver, no me analizan para casi nada. Yo ya he mostrado quién soy, sobre todo a partir de una edad yo no lo sé. Por ejemplo, eso en los Países Bajos, pues se habla de eso, de disponibilidad de la propia vida a partir de una edad. Decir, bueno, cansancio vital, oye, yo hasta aquí llegué, lo pasé muy bien, estoy estupenda, pero ya me cansé, ayúdenme, legislenme y ayúdenme a irme en buenas condiciones, porque claro, sí, tirarme por un barranco o eso siempre va a estar ahí, pero claro, no es lo que nosotros queremos dignidad, es decir, que me tengan en cuenta, que nunca decaiga mi derecho a decidir, mi derecho a tomar decisiones. Dime. Y Pilar, ¿tú por qué crees que las comunidades de cohousing, bueno, es un tema que les puede interesar y que bueno, que te parezca que exista un posible interés o una relación interesante entre la asociación, por ejemplo, y las personas o algunas personas que iban en una cooperativa de cohousing? A ver, porque yo creo que el cohousing en España nace pues como esta asociación, porque hay gente, en este caso mayores, la mayoría, que somos muy luchadoras y que nos queremos tener derechos hasta el último día, ¿no? Y entonces queremos también disponer de nuestra etapa de madurez, pues eso, con unos cuidados que nosotros elegimos. Entonces es que es justo lo que nosotros defendemos, es decir, nuestra asociación es una asociación que nace en los años 80 y lo del cohousing en España nace más o menos ahora porque determinada generación hemos llegado ahora, ¿no? Yo tengo ahora 68 años, sí, 67, voy a cumplir 68, entonces empiezo a saber, bueno, cómo quiero que sea mi madurez, mi final de vida, todos estos aspectos. Yo no soy tonta y yo quiero mis derechos, yo no quiero que mis hijos decidan, mamá, qué buena eres, yo te llevo conmigo, pero pobrecita. Entonces me creo un cohousing y me voy con mis amigotas o con no sé quién o tal y tomo esa decisión. Y además, lógicamente, como no soy tonta, sé que si tengo una edad determinada me quedan unos años. Yo no te digo que estemos aquí hasta los 120, no te digo que no, pero los 120 llegan. Entonces, ¿qué pasa? Que es una asociación que simplemente es del mismo tipo, son asociaciones que buscan derechos civiles. Entonces, cuando tú te planteas, voy a entrar
en una comunidad de cuidados, pues el respeto también a los otros, por ejemplo, pues eso, haciendo mi testamento vital, poniéndolo de acuerdo con mis compañeros también, ¿quién me va a cuidar al final? ¿Me van a cuidar la familia o me van a cuidar mis compañeros? Ahí el testamento vital deja claramente la posibilidad de que tengas tu representante que te pueda en su momento decir, no, esta señora, yo muchas veces en las charlas les digo, a ver, no confiéis en la familia, nos quiere mucho, pero nos quiere tanto que nos protege demasiado. Entonces a veces esa amiga o ese amigo que ha luchado contigo desde hace años, que tenéis juntos una experiencia vital, es quien mejor a lo mejor en el último momento va a decir, no, no, a ver, hagan el favor, esta mujer lo que quería era esto, y no a lo mejor tu hijo, tu hija, que le da un dolor de estómago solo de pensar que dejaste por escrito, pero ella en realidad no, y me la llevo yo para mi casa y yo la quiero tanto. No, a ver, entonces en ese sentido, vamos, yo creo que este lugar es el lugar, igual que la residencia, vamos a ver, igual que todos los sitios donde las personas quieran ejercer sus derechos a la autonomía, a la libertad y a la elección. Y esto es simplemente eso, que hasta el final podamos elegir, Didi. Pues que muchísimas gracias, Pilar, que Bueno. creo que tu criterio, tus valores, los valores que representa la asociación, esta alternativa a mirar la muerte de una forma más directa, más sincera, más real, ¿no? Para cada uno de nosotros, representáis una forma de reivindicar los derechos civiles y bueno, que muchas gracias por estar ahí, por representar esta mirada, por hacer actividades también con grupos sociales en la comunidad para hablar de estos temas y que muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Pues muy bien, Lourdes, muchísimas gracias a vosotros y adelante con toda esta experiencia que es preciosa.